Buenas, querida gente, todos los que nos ven aquí en DMP Geopolítica, empezando este programa de día jueves 7 por Europa, una al mediodía en algunos países, 12 al mediodía en otros, 4 en otros, de América Latina y de Estados Unidos y todos los países de donde nos ven. Quien les habla, Bruno Garcini. Del otro lado, Lautaro Chazarreta, en este vivo dedicado entera y exclusivamente a Venezuela, este país que vota el 28 de julio, que ya se supone que están dadas las cosas, según la gran mayoría de los medios, para que pierda Nicolás Maduro, pero ¿es tan así? ¿No es tan así? Nosotros en este video vamos a intentar tirar unas coordenadas, continuando un análisis que venimos desarrollando en otros programas que podrán ver, ¿no? De aquí, de este programa que hago. Empezamos con el día que los mercenarios casi gobiernan a Venezuela, como una forma de explicar el conflicto político en estos últimos años, a partir de un hecho. El evento en el cual en 2020 un grupo de mercenarios intentaron, por pedido expreso de Juan Guaidó, dar un golpe, detener, arrestar y llevarse a Nicolás Maduro a Estados Unidos junto con el alto directorio chavista. Y después hicimos un programa hablando de cómo Estados Unidos necesitaba a Venezuela, sobre todo enfocado en el tema petrolero, en el tema de gas y los acercamientos que están habiendo en este momento entre el gobierno venezolano y las distintas petroleras y bancos mundiales que están atentos a que la situación se arregle en Venezuela para darse un festín. Este programa va a dar un cierre a ese ciclo de dos programas, este es el tercero, y el próximo jueves vamos a tener un análisis completito con todo lo que sucedió el día domingo. ¿Por qué hago esto? Básicamente porque viví 8 años en Venezuela, entonces sé bastantes cosas de Venezuela, estoy muy bien conectado, incluso en este vivo voy a hablar de cosas que he hablado con gente que yo conozco de allá hace mucho tiempo, que como decimos en Argentina, me ha tirado la posta sobre lo que piensa que va a suceder y vamos a intentar ver si es tan así como nos están vendiendo los medios de comunicación de que ya la suerte de Maduro está echada. Digamos que no es solamente una cosa que están diciendo los medios de comunicación. Vamos con el primer video, que es de un youtuber que le estará saliendo a todo el mundo hablando sobre la situación en Venezuela. Ha hecho muchos videos con miles y miles de vistas. Me parece que es lo que la matriz de opinión que él despliega es lo que se ve en la gran mayoría de los medios de comunicación y que de alguna manera es lo que se ha venido imponiendo sobre como una profecía autocumplida, como una cosa que se va a cumplir en el futuro y que si no se cumple va a haber problemas. Veamos. Venezuela afronta unas elecciones presidenciales decisivas, históricas. Las encuestas predicen una victoria arrolladora de la oposición, pese a todos los intentos del gobierno de ponerles palos en la rueda. De confirmarse, Maduro tendría prácticamente imposible dar un pucherazo para proclamarse vencedor. Ha perdido todo su crédito ante una comunidad internacional que ahora mismo está prestando una atención especial a Venezuela. Bueno, él es un reconocido youtuber, Fonseca, que participó en Visual Política, ha hecho videos hablando sobre la transición política en Venezuela, sobre toda la cuestión de va a salir la dictadura, el dictador Nicolás Maduro. Yo voy a intentar poner como un puntito sobre la I ahí, básicamente para salirnos de esta cosa en la cual, esta discusión en la cual nos meten una y otra vez respecto a Venezuela, que es un análisis de buenos y malos, simplista, que escapa a la historia del país. Para mí hay un ciclo político, hay varios ciclos políticos que vienen sucediendo en Venezuela.
En los últimos 20 años, primero, en los últimos 30 años hay una cuestión que viene ocurriendo que es Venezuela tiene una gran reserva de petróleo, pero que no puede explotar porque es crudo extrapesado, que requiere inversiones grandes, que una y otra vez ha intentado hacer, pero que no han dado todavía sus frutos, y el crudo que tiene hace más de 100 años ha caído en declive y esa nueva producción no la ha sustituido. Por ende, Venezuela viene atravesando hace más de 30 años una crisis por pérdida de ingresos del petróleo, que durante brevemente la época de Chávez hubo un boom, hubo un intento de desarrollar esas reservas de crudo y después de la muerte de Chávez, el gobierno de Estados Unidos impuso unas sanciones que junto con malas políticas económicas del gobierno chavista terminó de detonar la industria petrolera. Esto es un 40% por mala gestión y un 60% por sanciones. No lo digo yo, lo dicen varios analistas petroleros, varios analistas económicos, incluso de oposición, Francisco Rodríguez, que vamos a estar hablando de él, que dirigía la firma Torino Capital, que es un asesor financiero que asesoró a la oposición, al antiguo candidato presidencial Henry Falcón, hizo un informe hace 3 años, 4 años, explicando cómo las sanciones habían afectado a la industria petrolera venezolana. Dicho sea esto, ese es el proceso de fondo, un país petrolero que en los últimos 30 años ha tenido un auge del petróleo, pero que sigue una dirección hacia mm, la obligación de diversificar sus fuentes de riqueza. Después está el ciclo político. Desde los años 50 hasta la llegada de Chávez, hubo un ciclo político después de la caída de Pérez Jiménez, el dictador Pérez Jiménez, en 1958, dominado por lo que se llamó la democracia puntofijista, que era una democracia entre 3 partidos, que había excluido al Partido Comunista Venezolano, que tuvo auge gracias al petróleo, que generó algunas instituciones de la sociedad civil, que era una democracia pactada donde eh, Estados Unidos y las petroleras estadounidenses, principalmente Standard Oil y después sus hijas, Chevron, Exxon y todos sus nombres artísticos, se aseguraban el petróleo venezolano y con el dinero de ese petróleo venezolano se compraba cosas de Estados Unidos y se permitía el desembarco de transnacionales. Ese modelo duró hasta el 1990, cuando empezó a tener muestras de agotamiento, básicamente porque en cada uno de los ciclos económicos Venezuela se endeudaba. Venezuela se endeudaba, caía el precio del petróleo, había que hacer ajustes, había descontento. En los años 80 fueron unos años de estancamiento, se aplicó un ajuste en 1989, hubo una explosión social, el Caracazo, para los argentinos fue lo que fue el 2001, para otros países ocurrió más o menos similar, y periodo de hiperinflación, política de consenso de Washington, privatizaciones que detonan el Caracazo, asciende Hugo Chávez Rafael Frías como un militar disidente y en los años 90 lo encarcelan después de intentar un golpe de Estado, se intenta otro golpe de Estado que incluye a la Fuerza Aérea, vuelve a salir Hugo Chávez con gran popularidad, no lo pueden bajar, gana en 1998 a los partidos de esa democracia y Hugo Chávez del 98 hasta el 2005 concentra una disputa tremenda por el poder político venezolano que incluye, bueno, el golpe de Estado de 2002 y que incluye el paro y el paro comercial y el paro petrolero llevado por las principales cámaras empresariales de Venezuela y también por la Cámara Petrolera estadounidense que estaba descontento con las nuevas reglas para explotar el petróleo venezolano. Básicamente Hugo Chávez decía, y fue lo que detona todo ese proceso, porque Chávez llega amparándose en que va a ser la tercera vía, como Tony Blair, una socialdemocracia, y en el medio se radicaliza cuando aplica una política de estatización o de nacionalización del petróleo, eliminación del latifundio, menos pesca de arrastre para que los pescadores artesanales, que era su base electoral, pudieran pescar, y
las petroleras empiezan una campaña que incluye la paralización de la industria petrolera de PDVSA con básicamente por lo menos 5 puntos del PIB costó esto, 2 años de recesión por lo menos hasta que la economía se volvió a levantar, referéndum revocatorio. En la Constitución se había inaugurado un proceso novedoso que era el referéndum revocatorio para revocar a mitad de mandato a un presidente. Hugo Chávez lo gana, después de aplicar las misiones sociales, que eran misiones apoyadas también por algunos médicos cubanos, por ejemplo, en salud, con la salud integral, y también políticas de ayudas sociales bien focalizadas que lograron armar lo que hoy continúa siendo el núcleo de base social del chavismo. Bueno, ese ciclo termina con la muerte de Chávez y con el ascenso de Nicolás Maduro, y bueno, y lo que yo llamo el proceso de 2013 hasta 2020 de disputa de Maduro por manejar los destinos del país y una vuelta de ese proceso del 2002 que incluyó a Estados Unidos, sanciones, bueno, todo lo que hemos visto, donde el pulso con esa oposición que estuvo en un ascenso de lucha, un punto alto en las manifestaciones de 2014, 2017 y 2019 con la autojuramentación, la proclamación de Juan Guaidó, termina siendo derrotado y el gobierno venezolano, gracias a la unidad de sus fuerzas, la unidad de los militares, la unidad de su alto directorio y también a una represión bastante importante, termina triunfando y termina abriendo un nuevo proceso que es en el que estamos ahora, que nos permite conocer y salir de esta cosa de la transición democrática o la no transición. ¿Por qué? Porque de 2018, pero acelerado principalmente de 2019 hasta 2024, lo que hay es una apertura y revisión completa de las políticas básicas con las que había llegado el chavismo al poder. ¿Qué significa esto? Que por las sanciones y el bloqueo, el gobierno de Nicolás Maduro abre su economía, abre el sector petrolero, le permite a las petroleras entrar a invertir y hacerse cargo de las explotaciones petroleras, porque Chávez cuando sanciona la ley de hidrocarburos en 2002, uno de los detonantes del golpe del 2002, lo que dice es, a partir de ahora, y ese proceso se consolida en 2007-2008, todas las producciones petroleras tienen que estar explotadas por empresas mixtas conformadas por una petrolera extranjera o nacional y la estatal PDVSA, que tiene que tener la mayoría. ¿Qué dice el gobierno venezolano ahora? A partir de 2020, bueno, vengan, inviertan, háganse cargo ustedes de esas explotaciones y se cambia por completo ese organigrama y ese armado que había detonado el golpe del 2002. No lo sabemos a ciencia cierta cómo son todos los acuerdos porque hay una ley sancionada en el 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente que es la ley de bloqueo que dice que no se pueden hablar de los términos de nuevo acuerdo porque pueden ser proclives a ser sancionados por Estados Unidos. Bueno, en todo este proceso se genera una dolarización, se genera una apertura económica y una vuelta de las empresas expropiadas por el gobierno de Chávez a privados, básicamente diciendo nosotros no tenemos dinero, háganse cargo los privados. Entonces hay una apertura económica y esos mismos grupos económicos que en 2002 se levantaron con Chávez, ahora están haciendo negocios con el gobierno de Nicolás Maduro. Y como vamos a ver en este vivo, son sectores que están muy interesados en que esto no cambie, que no abriría un periodo de inestabilidad donde esta recuperación económica y este nuevo clima de negocios en Venezuela sería alterado, afectando no solamente la estabilidad de Nicolás Maduro como presidente, sino la estabilidad y el futuro de los negocios en Venezuela, sobre todo en el sector petrolero y en el sector gasífero, como vamos a ir viendo. Esto es lo que está pasando hoy. El gobierno quiere consolidar ese proceso, Nicolás Maduro,
con una victoria que prolongue su mandato hasta 2031, y la oposición quiere aprovechar el desgaste de Nicolás Maduro para presionar por una transición política que le ponga pausa a ese proceso hasta que haya una democratización del país después de una cerrazón de las instituciones producto del conflicto político entre 2013 y 2020 principalmente. Esto, ustedes vayan comentando lo que opinan, todo lo que quieran ahí en los comentarios. Esto para mí es central. Porque decir se viene la transición democrática en Venezuela, obviando todo esto, el contexto y el devenir de la historia de Venezuela, es como mirar la foto pero no ver la película. Es como mirar quizás agarrar a la mitad de la película que están dando por la televisión y pensar que te viste todo y te lo sabes todo y que sabes cómo va a terminar. Y no es así. Venezuela tiene mucha historia, es un país extremadamente complejo, donde lo electoral aparte tiene un condimento especial, sobre todo en los últimos 20 años, porque hay un folclore propio de la gente que va a votar, del venezolano que va a votar contento y que hay una, como se dice, jodedera. O sea, no es una. La elección en Venezuela, las elecciones en Venezuela tienen un condimento especial. Venezuela no es un país como generalmente nos lo venden triste, apagado, sino que es un país que se vive con mucha singularidad, con mucha informalidad y con mucha charla y con mucha jodedera y broma, las cosas, y que en el momento electoral vuelven ciertas fanaticadas o hinchadas, cosas así, pero que la convivencia no está tan sujeta siempre a esto, al ruido político. Y que en el último tiempo, encima de todo, el ruido político a los venezolanos cada vez le ha molestado más, y las dos principales opciones para muchos de los venezolanos son responsables. Obviamente que si gobernás el Estado son más responsables que si estás en la oposición. Detrás de todo esto, por supuesto, están los Estados Unidos, que han sido parte irresponsable de lo que está sucediendo en el país. Así que, dicho este preludio o esta introducción, que básicamente yo creo que el que ha visto el resto de los videos está totalmente empapado porque lo hemos explicado, esto, intentado ser lo más sintético posible para explicar esto, nos vamos a lo que están diciendo todo el mundo. Primero vamos con las encuestas. Vamos a hablar primero de las encuestas. Esta encuesta de Delfos, que la agarré, pero es básicamente las principales encuestas en este momento en Venezuela, están diciendo que hay una diferencia de 20 puntos a favor de Edmundo González, que es el candidato que fue nombrado por la Plataforma Unitaria de Oposición, que es el candidato que se llamó Tapa, porque María Corina Machado quiso meter a una profesora de 80 años y no el CNE o el Consejo Nacional Electoral no le permitió que se inscribiera, según la oposición, según el gobierno nunca le escribieron, y bueno, y pusieron un candidato para que cuidara el puesto, que era este Mundo González, un embajador venezolano que representó a Venezuela en Argentina durante el golpe del 2002 y que fue uno de los funcionarios diplomáticos que no reconoció el golpe en 2002. Un dato no menor porque en ese momento gran parte de los diplomáticos eran opositores a Chávez y aparte de todo, una parte del funcionariato se plegó al golpe. Por ejemplo, aliados en ese momento circunstanciales de Chávez como el alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, que con su policía fue uno de los responsables de las muertes que hubo en la manifestación aquella que el 11 de abril de oposición se corrió para ir al centro de Caracas y que generó la imagen de que oficiales chavistas o chavistas estaban disparando, militares estaban disparando a los opositores, cuando era la Policía Metropolitana de Caracas que estaba cazando a diestra y siniestra a los dos lados y que después, por un pronunciamiento de los militares, se dijo que Chávez había dado esa orden y que por eso había que darle un golpe. Es decir, la excusa, ¿no? Bueno, Edmundo González, según esta encuesta, tiene 59 puntos, Maduro tiene 24. ¿Qué pasa con esta encuesta? Ricardo Sucre Heredia, que es un asesor del que
podría haber sido el candidato de la oposición, Manuel Rosales, dice, ojo con esta encuesta. ¿Por qué? Porque cuando vas a revisar la preferencia entre los que están seguros a votar, Maduro sube 10 puntos a 34 y Edmundo González baja 10 puntos. ¿Por qué esto? Porque del voto de Maduro, la gran mayoría es voto chavista duro, que se sigue manteniendo, y la votación de Edmundo González, la votación que podría ser, está compuesta por 5 votos opositores, pero la gran mayoría de los opositores no están tan difíciles. Y después, 3 de los 10 votos son de los votantes que aparecían como que no iban a votar a ninguno de los candidatos y 2 chavistas descontentos. ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, si esos ningunos no van a votar o el día de la votación se despiertan enfermos o lo que fuese, pierde 3 votos de lo que tiene y los 2 chavistas descontentos tampoco van a votar o uno de ellos no va a votar, la votación de Edmundo González cae. Y acá esto es muy importante porque como vamos a ir viendo, las encuestas en Venezuela hay que agarrarlas con pinzas. Y esto es lo que dice el gobierno. A ver, el gobierno tiene su propio conteo antes de las elecciones, por lo que me comentaron a mí. Antes de las elecciones tenía la medición de que estaba 10 puntos arriba y que en el último tiempo se ha achicado la brecha. El gobierno venezolano tiene todos los días un track, es decir, un sistema de llamadas a todas las casas venezolanas o a un muestreo que hace todos los días sobre determinados temas. Esto es así. Es decir, tiene bien mapeado la preferencia electoral de los venezolanos. Dicho esto, nos vamos a la siguiente placa, que es lo que están diciendo algunos expertos, porque a ver, están las encuestas electorales y después están quienes hablan con los inversores, con los accionistas, con los que tiene plata. Y que le tienen que hablar con la verdad, no le tienen que andar diciendo, no están hablando como muchas veces son los encuestadores en el medio de la campaña, están haciendo política, ¿no? Bueno, lo que dice Francisco Rodríguez, que antes estaba en Tonino Capital, que es un profesor del ala más liberal de economía venezolana, es una persona que siempre ha hecho mucho lobby por políticas de liberación económica, es uno de los que propuso la dolarización en Venezuela en la campaña anterior de 2018 con Henry Falcón. Esta persona, que en el último tiempo está haciendo política en función de que haya una renegociación de los bonos de deuda, y acá me detengo un poco para el que nos está escuchando. A ver, cuando llega Nicolás Maduro, en 2013, la economía venezolana tenía varios problemas, muy parecido a lo que está pasando en Argentina en este momento. Es decir, tenía una PDVSA que estaba sobreendeudada, un Estado que estaba sobreendeudado, tenía bonos de deuda que tenía que renovar en 2013, tenía que reestructurar y tenía que mostrar una mayor responsabilidad fiscal. Es decir, tenía que hacer recortes. En general, recortes sociales, ¿no? Y recorte de gasto. PDVSA mantenía todo, llegó a ser la petrolera estatal venezolana a financiar los programas de vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, a financiar el programa de Petrocabribe, que era petróleo barato a cambio de comida o a cambio de lo que pudiesen pagar los países del Caribe que siempre tuvieron déficit estructural de acceso al combustible y que siempre dependieron del acceso al combustible barato venezolano para poder alimentar sus plantas de energía. Bueno, Chávez utilizó eso como una política de generar una unidad y una convivencia con los países del Caribe y tener más influencia, pero tenía un costo, todo tenía un costo y se esperaba que las inversiones que estaban
hechas en la faja petrolífera del Orinoco de crudo extrapesado maduraran y fuesen lentamente sosteniendo la producción de petróleo que se estaba quedando afuera. Pero eso necesitaba financiamiento. Entonces los financistas de todo eso decían, bueno, mostrame que vas a hacer algo. Y el gobierno de Nicolás Maduro empieza a negociar, llama fondos financieros, Lazar, un fondo francés, y en el medio de todo eso empieza todo el conflicto político y el riesgo país se va al carajo, se encarecen los bonos venezolanos, y bueno, y después en 2017 Donald Trump prohíbe prácticamente comerciar con los bonos de deuda venezolanos, lo declara basura, prohíbe que se nuevo financiamiento tanto para PDVSA y al Estado, y eso hace que mucha gente que compró esos bonos se haya quedado adentro y esté esperando que haya una renegociación. Este Francisco Rodríguez es una de las personas que está metida en esa renegociación, que el gobierno venezolano ha contactado diversos bancos, Nicolás Maduro, porque básicamente están esperando que haya una apertura económica, que Estados Unidos reconozca las elecciones para que se haya una renegociación de esos bonos y entre de vuelta los capitales para explotar los sectores económicos que el capital extranjero ve como apetitosos. El gas, el petróleo, la bauxita, el turismo, muchísimos sectores venezolanos que han prosperado y son apetecibles y que toda esta gente, tanto los financistas como las empresas, están esperando que se abra el banquete para entrar todos juntos. Bueno, Francisco Rodríguez, que le habla a esa gente, dice, ojo, ¿por qué? Porque históricamente, y sobre todo en los últimos años, estas encuestas tienden a sobre representar o sobre representar a la preferencia opositora. Y incluso usan bases de proyección que no están adecuadas a procesos novedosos, que tampoco hay una cifra muy clara, que es por ejemplo, el de la migración. Es decir, vos estás proyectando que en tal sector, por las encuestas que vos hiciste, hay una preferencia de 40, 50, 60%, pero resulta que en ese lugar que vos hiciste la encuesta, la mitad de la gente se fue. Entonces quizás ese número que vos estás presentando no es tan acertado. Y hace una ponderación, Francisco Rodríguez, de todas las encuestas, todo lo que han fallado, y a partir de ahí hace un cálculo de corrección. Y ese cálculo de corrección, donde termina restando básicamente todos los fallos de estas encuestas, se hace un promedio. Esta encuesta falló en otras elecciones, un promedio de 9 puntos, esta otra de 10, esta otra de 15, la suma con las dos encuestas que ven ganadora al chavismo, Megaanálisis e Interlaces, y dice, la cosa no está tan abierta de 20 puntos. La cosa está apretada a favor del candidato opositor por 2 puntos o por 4 y 6, lo que nos lleva al otro punto. Vamos a la siguiente placa, porque acá vamos a hablar. No, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente todavía, a la siguiente. Ahí estamos viendo igual, déjalo un poquito para el que no está viendo, las ponderaciones que él hace con gráfico de torta de lo que podría pasar. Porque hace distintos escenarios, sacando las encuestas chavistas, poniendo las encuestas chavistas, cómo sería realmente el margen de lo que podría suceder. Nos vamos al siguiente hilo, que es un hilo de Luis Vicente León, que es el vicepresidente de Data Analysis. Este es un personaje que también está metido en este proceso de acercamiento entre el capital privado venezolano y extranjero con el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una firma de quizás la más respetada, la de Data Analysis en términos electorales de Venezuela, la más profesional. Y él dice básicamente que si bien el candidato de oposición, Edmundo González, tiene la mayor preferencia, la realidad es que después, en el día electoral, él cree que va a ser muy difícil que pueda cobrar esa diferencia. ¿Por qué?
Y acá entramos en otra cuestión que es muy subjetiva, de la cual no tenemos tanta información, que es, bueno, después pesa la maquinaria electoral. Es decir, ¿cuánta gente vos llevas a votar el día de la votación? Para el que no está viendo por ahí, que no haya estado nunca en Venezuela, las elecciones en Venezuela son, si usted ha hecho política en la universidad, una pelea voto a voto, pasillo a pasillo, calle a calle, mesa electoral a mesa electoral. Es realmente una de las, digamos, de las disputas políticas más tensas que a uno le puede tocar vivir de todas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países nosotros no vemos eso a grandes rasgos, pero en Venezuela hay una cultura política de desarrollo por los últimos 20 años de pelea constante de voto a voto, de mesa a mesa, de te peleo este voto, te impugno aquel, donde tiene un gran peso tanto la maquinaria para movilizar los votos de esa gente que dice que va a ir a votar, como los testigos electorales, los jefes de comando, la gente que va, va haciendo conteo. Es decir, cada región o cada distrito tiene su propia sala electoral que va contando cuánta gente fue a votar ahí, cuánta gente fue a votar a favor, cuánta gente creen que fue a votar en contra y van pasando la información antes que la proceso del Consejo Nacional Electoral tiene sus propios conteos. Esto es una cosa común en la gran mayoría de los partidos políticos, pero que en Venezuela tiene una capilaridad increíble. Es decir, hasta el militante más raso tiene información y está con una guía de cómo actuar políticamente y cómo partir voto. Es decir, que es una pelea calle a calle, donde lo que dice Vicente León, ojo que cuando venga el recorte de esa movilización, toda esa diferencia que se dice que tiene en preferencia electoral, el candidato de oposición, se empieza a acortar. Y aparte de todo esto, hay que agregarle cuestiones que la oposición dice o califica de arbitrarias, como por ejemplo centros electorales y votantes que son movidos de región o centros electorales que abren con menos mesas electorales. La tesis está de la oposición venezolana de el fraude. A ver, el sistema electoral está automatizado. Si hay testigos electorales es infalible, como cualquier sistema electoral donde la fiscalización es ultra importante, pero también pesa mucho la contingencia de ese día, que obviamente eso favorece al gobierno venezolano porque está en control de, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, ¿no? La gran mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que son 5, son del gobierno, e incluso el presidente del Consejo Nacional Electoral es un histórico abogado de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso. Bueno, también hay una cuestión. Yo estuve revisando todos los datos históricos de votaciones. Esta es la primera elección donde la oposición vuelve a ir a elecciones después del conflicto entera. Siempre había ido una parte, otra parte no. El sector que representaba a María Corina Machado nunca había ido en los últimos años. Entonces está la particularidad de ver, bueno, ¿cuál puede ser la votación? ¿Cuál puede ser su votación? ¿Por qué? Porque la última gran votación de la oposición fue en 2015, donde obtuvo casi 7.700.000 votos, y en ese momento el gobierno venezolano obtuvo 5.600.000 votos, casi varios millones de diferencia, 2 millones de diferencia puntualmente. Bueno, esa fue la mejor votación de la oposición en el mejor momento. Y ahora, en esta elección, hay candidatos nuevos, candidatos outsider, podríamos decir, de la polarización clásica, que a mi entender están subrepresentados en todas las encuestas. ¿Por qué? Porque en la elección de 2018, por ejemplo, el pastor evangélico Javier Bertucci, con un plan de repartir
una campaña de repartir sopas de todos los barrios de Venezuela en el medio de un periodo de hiperinflación y de carencia bastante fuerte en los barrios venezolanos, obtuvo 1 millón de votos. Entonces, ese candidato que obtuvo 1 millón de votos hace 6 años y representa una red de iglesias evangélicas bastante importante, no puede obtener muchísimo menos que 1 millón de votos. Por lo menos, bueno, 100.000 votos tiene que juntar. Y a eso hay que agregar toda la constelación de votos que hay en las terceras opciones. Obviamente que en la campaña la cosa se ha ido polarizando entre los dos vertientes, el chavismo, Nicolás Maduro y Edmundo González, pero estas terceras opciones no hay que despreciarlas porque básicamente hay un montón de venezolanos hinchados las pelotas, tanto del chavismo como de la oposición. Obviamente que para muchos, y este es el cálculo que hace la oposición, pesa más el hartazgo, puede pesar más el hartazgo con el gobierno de Nicolás Maduro, con el que identifican como el responsable de todos los problemas, más allá de que la gran mayoría de los venezolanos son conscientes de las sanciones al país. Ese es, a ver, el cálculo político de la oposición, el cálculo político de los gringos, el cálculo político de la gran mayoría de los analistas, decir, che, esta gente está harta de Nicolás Maduro, van a ir a votar el Mundo González. Pero la realidad es que la oposición en los últimos años no se ha comportado muy bien tampoco y hay mucha gente que también está descontento con ellos y uno piensa sobre todo en el voto más importante en este momento para mí que va a definir gran parte de la elección, que es el chavismo de contento. A lo largo de la historia electoral venezolana en los últimos años, lo que termina definiendo todo es qué hacen los chavistas que están enojados con el gobierno. Si se quedan en la casa o si van a votar a alguien. Es decir, en el 2015 por lo menos 1 millón de chavistas históricos de gobierno no fueron a votar. En el 2013, una parte de los que habían votado a Chávez votaron a Capriles. Y lentamente hay un proceso donde una parte de los chavistas o la base electoral chavista han salido del sistema político y han dejado de votar muchos de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Y esa gente, muchos de ellos, harto con el gobierno de Nicolás Maduro, es muy difícil que voten a un candidato como Edmundo González, más allá de que tiene un discurso más centrista, pero que está acompañado de María Corina Machado, que es una persona que en la política venezolana, si bien está en ascenso, es una persona muy tóxica por sus posiciones de, bueno, intervención militar, sanciones y toda la cuestión. Es muy difícil identificarla como una persona que va a aceptar que todos los puestos públicos que están integrados por funcionarios chavistas continúen ahí, por ejemplo. Bueno, dicho esto, veamos la votación del chavismo. En 2012 sacó 8 millones de votos con Rafael Chávez Frías. Después en 2018, bueno, en 2013 eso anduvo por ahí con la elección de Nicolás Maduro, pero en 2018 después de haber bajado a 5.600.000, como hablamos en 2015, subió a más de 6 millones de votos a favor de Nicolás Maduro. Y acá hay una cosa muy importante porque el registro electoral es de 21 millones, 2 millones más de la elección del 2018, pero hay mucha gente que no está registrada para votar y no está claro cuánta de esa gente que está registrada todavía está en Venezuela. Ya algunos hacen cálculo que se votarían 11 millones, otros 12, otros 13. Bueno, esto es importantísimo, ¿por qué? Ahora nos vamos a lo que dicen otros encuestadores. ¿Por qué? Porque la capacidad de movilización va a ser importantísima. Si el gobierno sacó en su peor momento, 2018, 6 millones de votos, más allá del desgaste, ahora que hay un proceso económico favorable, mínimo tiene que estar en los 5 millones de votos. Yo creo que acá es donde la gran mayoría de los analistas de oposición piensan que el chavismo dejó de existir y el chavismo no dejó de existir. No dejó de existir ¿por qué? Porque en todos estos años el esquema orgánico del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las comunas,
de todo lo que está relacionado con el gobierno, ha profundizado su trabajo de base e independientemente de lo que hace el Estado. Y esa gente es la que es clave para un día de movilización y que nunca se cuenta. Que aparte de todo, el gobierno en el último tiempo ha generado un plan de ir pueblo por pueblo arreglando hospitales, arreglando carreteras, arreglando infraestructura, que generalmente al chavismo le rinde mucho en votos. ¿Por qué? Por ejemplo, 2018 el chavismo lanzó lo que llamó el movimiento Somos Venezuela, que era ir casa por casa recogiendo qué necesitaba cada persona y después lanzar el carnet de la patria para a través de ahí lanzar bonos de ayuda social junto con las cajas de comida de los consejos locales y populares y locales de abastecimiento, los CLAP, eh, que le terminó subiendo 1 millón de votos desde la elección parlamentaria hasta la elección presidencial de Nicolás Maduro y fue la gran sorpresa porque nadie se esperaba que el gobierno en un contexto de inflación subiese 1 millón de votos. Bueno, ahora ha hecho este último año un trabajo similar y ahí nos vamos a lo que dice recién hablamos del vicepresidente de Data Analysis, ahora vamos a hablar del presidente de Data Analysis, José Gregorio Yepes, que él dice, vamos a la siguiente placa, Lautaro, él dice que el gobierno de Nicolás Maduro saca más de 6 millones de votos y que Edmundo González saca 5.500.000 votos y que un tercer candidato, todos los otros candidatos de los que hablamos recién, saca 500.000 votos. Esto lo dice en un informe interno a los clientes de Data Analysis, es decir, un informe confidencial que se filtró, que después no se desmintió, pero se calificó como una opinión personal, pero básicamente el presidente de Data Analysis, que es una de las personas que mejor mapea la situación electoral de Venezuela, dice que gana Maduro por esto, ¿no? Vamos a escuchar ahora a otro encuestador que habló antes de que empezara la campaña. Lo vimos en un video hace un tiempo. Vamos a escucharlo a Francisco Bello de Pronóstico, que sostiene más o menos algo parecido. El 28 de julio se han generado muchísimas expectativas por las posibilidades que se presentan en Venezuela una vez más de generar un cambio. Bien lo decía Edmundo González Urrutia en su discurso del día de ayer, donde llamaba a no caer en el triunfalismo. Y bien lo decía también Ramón Guillermo Aveledo en un tuit de días pasados, donde decía que el extremismo no era conveniente, sobre todo porque el extremismo llevaba a la reagrupación del chavismo. Ese sector del chavismo que había estado apartado de la gestión gubernamental, para su propia subsistencia, si se siente amenazado por la oposición, terminará por reagruparse en torno al presidente de la República. No solamente son las encuestas las que determinan los resultados, hay muchísimas cosas que intervienen. La abstención. No es verdad que en Venezuela pueda votar el 80% del registro electoral. Si hay el 80% del registro electoral en el país, yo puedo decir con absoluta, meridiana y diáfana claridad que la participación hoy, si las elecciones fueran el próximo domingo, está rondando el 60% del registro electoral. Hoy Maduro tiene 1 de 4 electores. Eso se traduce en 5 millones de votos. Si nosotros hablamos que la participación es del 60%, la oposición todavía tiene 7, 8 millones de votos donde pescar. Pareciera que por la situación del país, algunas cosas pudieran caminar hacia que la economía del voto funcione del lado del gobierno y la gente se reagrupe en torno a Maduro, todo el chavismo, y funcione de alguna forma hacia el sector opositor. Existe una cantidad de opciones candidaturales alejadas de los polos que tienen características importantes. Hay candidatos como Benjamín Rauseo, que tiene un inmenso conocimiento en el país y que, aunque no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República, todavía tiene 6-7% del electorado a su favor. Hay otros candidatos como Luis Eduardo Martínez, que tienen las tarjetas tradicionales, que de alguna manera algo sacan por el inmenso arraigo que llegaron a tener y todavía tienen
en la oposición, pero hay candidatos como Brito, que sacó una cantidad de votos en la gobernación de Anzoátegui, hay candidatos que están compitiendo como Ceballos, que tiene un nicho en el Táchira, hay candidatos como Ecarri, que sacó una cantidad de votos importante en Caracas y tiene algunos nichos en Aragua. Nosotros calculamos que hoy la dispersión, eso puede cambiar, hoy la dispersión está cercana al 15%. El tema del cuidado del voto. La trampa, como trampa, yo no la creo. La trampa que existe es la que siempre ha existido y que va desde las convenciones de los partidos, que es cuando dejamos las mesas solas. Por ejemplo, la mesa 7 del Colegio X de Pirapira reporta 60% de participación y gana la oposición. Vení, Lautaro. Bueno, ese era Francisco Bello de la encuestadora Pronóstico. Le vamos a meter un poquito de ritmo a esto porque vamos ya cercano a la hora y se está alargando un poco. Esto en términos electorales básicamente habla de una elección un poco más apretada de lo que nos están vendiendo. Como yo les dije, desde el gobierno venezolano en su tracking que llevan, para ellos van ganando, iban 10 puntos antes de empezar la campaña, van un poco menos ahora. Para el gobierno venezolano en su cálculo es ganar por máxima cantidad posible y después que sea esa elección reconocida y que haya un proceso de apertura económica permitido por Estados Unidos. Y nos queda hablar un poco de qué está diciendo Estados Unidos, que acá es el lobo disfrazado de cordero que no estamos viendo por ningún lado y que realmente tiene un papel preponderante en lo que ocurre en Venezuela. Vamos a escuchar ahora a Francisco Palmieri, que es el encargado de la Oficina para Venezuela del Departamento de Estado. Recordemos una cosa, Estados Unidos no tiene embajador en Venezuela, ni Venezuela tiene embajador en Estados Unidos, ni siquiera un cónsul, no hay representación y hay un encargado. Antes había un embajador que estaba en Colombia, ahora hay una oficina encargada de manejar esta relación y el que está a cargo este hombre que da la siguiente declaración. Los venezolanos mismos a participar en una elección cívica que es muy importante para definir el futuro rumbo del país. Exacto. Y en ese contexto, las conversaciones que se han dado entre voceros del gobierno norteamericano y del gobierno venezolano y que han sido comentadas por ambas partes, han tenido algunos elementos relativos al proceso electoral como tal. Se llegaron a algunas conclusiones con respecto al proceso electoral. Sí, desde hace mucho tiempo. El año pasado, desde el Acuerdo de México, hemos expresado que la única salida de las crisis que tiene Venezuela, humanitaria, económica, política, es a través de una elección democrática. En ese sentido, apoyamos un proceso democrático en lugar de un resultado particular. Y en nuestras prácticas siempre hemos subrayado que a través de una elección democrática es la única manera que el próximo gobierno puede ganar la confianza y legitimidad de la comunidad internacional. Bueno, esto es lo que dice Francisco Palmieri, que es el representante de Estados Unidos del Departamento de Estado para Venezuela. Estados Unidos, la verdad que no, y también el cálculo que hace el gobierno venezolano, no está en su mejor momento, está en un periodo donde el presidente no se sabe si está en total de sus funciones, ¿no? Bueno, pero toda su presidencia, la presidencia de Biden realmente ha sido un festival de desvarío, ¿no? No se sabe si está en gobierno, hay una transición, hay una nueva candidata, no hay una fuerza bastante grande para unir a todas las agencias en función de conseguir un objetivo en Venezuela, pero Estados Unidos ha sido muy hábil en mantenerse alejado de los focos. Pero ¿realmente eso es así? ¿Realmente Estados Unidos no está conspirando? Bueno, eso es, digamos, no siempre es mentira, porque bueno, todo lo que le interesa a Estados Unidos siempre hay algún tipo de política. Vamos a leer a un informe Mesa Venezuela que se llama, la Mesa Venezuela que se llama Venezuela Desk de Mark Feinster, que era
Este hombre es un personaje que durante la administración Obama fue asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, que dirigió la USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado, básicamente la agencia para financiar conspiraciones en otros países, ¿no? La USAID es el organismo que se ideó junto con la NET, la Fundación Nacional para la Democracia, y el Instituto IRI, ¿no? De Republicano Internacional, para financiar indirectamente organizaciones ONG para que armaran quilombo en los países que no le gustara y financiaran operaciones de cambio de régimen. Este señor escribe un informe en julio y básicamente lo que dice es: tenemos que presionar al gobierno de Nicolás Maduro a través de los presidentes de izquierda, generando influencia en ellos para que generen influencia y presión en Maduro: Lula, Petro, Gabriel Boric. Tenemos que generar influencia y presión en el gobierno venezolano a través de el Consejo Nacional Electoral con los observadores electorales. Y tenemos que generar influencia en el ámbito militar para que no se reconozca el fraude que se va a hacer el 28 de julio si gana Nicolás Maduro. Básicamente eso lo que escribe es un plan de tres o cuatro pasos donde establece que recomienda que la oposición venezolana lleve un conteo paralelo y que proclame su resultado, el conteo paralelo que lleve el día de la elección, antes que el Consejo Nacional Electoral, como una manera de meter presión. Que esto es algo que la campaña de Edmundo González, a través de uno de sus coordinadores, ha asegurado que va a hacer. Antes de que se conozcan los resultados, van a dar su propio conteo. Tienen testigos supuestamente acreditados en todas las mesas electorales del país. Y bueno, el plan propuesto por Feinstein es, aparte de todo esto, que Estados Unidos genere presión con dando incentivos a los que están alrededor de Nicolás Maduro para que lo dejen solo. Es decir, les levantamos las sanciones y al propio Nicolás Maduro le levantamos la recompensa que hay en contra de él para que acelere la transición y se entregue. Porque la gran cuestión acá es que Nicolás Maduro, pase lo que pase, si no está en el poder, va a ser detenido, arrestado o asesinado, y la gran mayoría de la gente que está a su alrededor le va a suceder lo mismo, independientemente de lo que nos parezca Nicolás Maduro. Y acá hay una cuestión sobrevolando que podemos comparar también con lo que está intentando hacer Nicolás Maduro de acercamiento y apertura económica con lo que sucedió con Gaddafi, ¿no? A ver, todo el presidente que está en contra de Estados Unidos, a la entrada o a la salida, cobra. Ayude o no ayude, o colabore o no colabore con la política estadounidense, le pasa algo, ¿no? No por generar una apertura va a estar exento de que le pueda llegar a suceder cualquier cosa a Nicolás Maduro, y me parece que es bastante consciente de eso, tanto él como su grupo familiar. Y esto hace que Venezuela, obviamente, para el gobierno venezolano, para la alta dirigencia venezolana, tenga un alto costo decir suelto el poder, porque soltar el poder de alguna manera es quizás poner en riesgo la vida tuya y de los tuyos. Y en este proceso electoral, aparte de todo, no hay condiciones, no hay garantías, ni para Nicolás Maduro ni para los que están alrededor. Lo que dice la oposición es, bueno, nosotros ganamos y después generamos las condiciones para que esta gente se vaya. Le cambiamos lo que ahora es una tesis popular dentro de la oposición venezolana: justicia por paz. Es decir, no lo vamos a condenar por las violaciones de derechos humanos, ni por las persecuciones, ni por la represión, ni nada por el estilo, a cambio de que se vayan en paz. O vamos a generar un gobierno de coalición, que es lo que dice Edmundo González, pero que María Corina hay que ver si está de acuerdo. Bueno, este Feinstein básicamente dice hay que darle incentivos al gobierno venezolano para lo que es el famoso puente de plata. El puente de plata es: te armo un puente para que vos te vayas lleno de incentivos, lleno de plata, obviamente, para que te retires del poder.
Obviamente que Ferster dice esto es muy difícil porque es un régimen de larga data. Es decir, es un gobierno, el chavista, muy complicado. Y se basa toda esta creencia en la posibilidad de que el gobierno se parta, es decir, que haya un escenario donde, de avalancha de votos de la oposición venezolana que haga que se dividan los apoyos de Nicolás Maduro. Es decir, que los militares digan, no, nosotros nos vamos a poner en contra de la gente, otros seguidores digan, otras personas claves de la institucionalidad venezolana digan lo mismo y se abran de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro quede aislado. Una cosa que han intentado hacer una y otra vez y que está comprobado que no funciona, porque cuando más atacás al chavismo, más se une. Es una cuestión que ha pasado en los últimos 10 años. Pero bueno, la oposición sigue creyendo que puede quebrar eso. Y realmente que vamos a ver ahora, me parece a mí que está difícil de quebrarlo. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha sido muy hábil en, primero, ir terminando con la orgánica opositora más radical y más efectista. Es decir, las estructuras electorales y estructuras organizativas de los partidos políticos venezolanos. Por migración, por represión, porque implosionaron esas estructuras, porque la gente no las considera más como beneficiosas ni las ve como un lugar donde participar. Entonces, hoy por hoy en la oposición se está llamando a organizarse en el voto de una manera espontánea, épica, para suplantar la falta de proceso organizativo que le falta en este momento a la oposición, contra un gobierno que se ha organizado sistemáticamente en los últimos años. Y del otro lado, para el interno, Nicolás Maduro ha ido limpiando todas las líneas internas que se le oponían. Es decir, empezó con 5 tendencias el chavismo, 6, y hoy por hoy hay 2 o 3, y la principal es la de Nicolás Maduro. El último que cayó fue Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo, que cayó en desgracia después que se conociese el caso de Falco de corrupción. Están los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea y la ministra, la vicepresidenta, pero que dependen de Nicolás Maduro, y después, como figura importante, Diosdado Cabello, que ha perdido mucha influencia. Y está esto otro. Vamos a la siguiente lámina, que es el acercamiento con el mundo petrolero. Wall Street Journal saca una nota ayer donde habla en condición hablan en condición de anonimato con varias fuentes del mundo petrolero occidental, donde estos empresarios petroleros dicen, nosotros creemos que tiene que ganar Nicolás Maduro porque es el único que nos asegura la estabilidad de los negocios. Si llega a venir la oposición venezolana, va a haber un periodo de turbulencia y todo se va a enfrascar más. ¿Por qué? Porque va a haber una vuelta a una disputa, según el cálculo de estas petroleras, y no se va a dar tampoco la renegociación de los bonos, de los que hablamos, de los bonos de deuda. Es decir, no va a haber una apertura económica ordenada, como se está dando ahora y que es lo que estamos buscando nosotros, y esta gente, hay que decir también, es la que está haciendo el lobby con el gobierno de Estados Unidos para que vaya moderando su esquema de sanciones contra Venezuela. Básicamente, ¿por qué? Porque las petroleras, tanto estadounidenses como europeas, están buscando desarrollar los yacimientos de gas que están en costas venezolanas, que están cercanos a los yacimientos de gas y petróleo que del Esequibo venezolano en disputa con Guyana, donde está el mayor yacimiento descubierto en 25 años, y están buscando quedarse con las empresas que el gobierno venezolano no puede operar porque no tiene dinero, no tiene acceso a crédito, no tiene dinero para invertir, y está diciendo, vengan, inviertan acá, nosotros nos quedamos, no se sabe con qué porcentaje de ingreso de lo que se produzca. Entonces, es realmente un momento propicio para todas estas petroleras para darse su banquete, lo que siempre quisieron hacer en 20 años y que ahora está servido en bandeja. Lo mismo pasa, y vamos a ver ahora, con los empresarios venezolanos. Veamos el video de... Bueno, esto
antes de ir al video, esto es lo que se autorizó en el medio de la campaña. Una información de Bloomberg dice que la petrolera india Reliance obtuvo una licencia para importar petróleo de Venezuela. Esto es clave porque principalmente es uno de los principales ingresos hoy por hoy del gobierno venezolano, la venta de petróleo a esta petrolera Reliance, que es la que le está comprando además petróleo sancionado a Rusia, que es una petrolera que ha ascendido en el mundo y que, bueno, su dueño, hace poco tiempo, ustedes habrán visto ese casamiento millonario que tuvo el hijo, que fue Mark Zuckerberg, que fue Gianni Infantino de la FIFA. Bueno, el dueño de Reliance organizó el casamiento del hijo y fue el establishment corporativo de todo el mundo, y que ese tipo ha hecho mucho dinero comerciando tanto el petróleo que vendía con descuento Rusia como el petróleo que vendía con descuento por las sanciones Venezuela. Bueno, Estados Unidos le acaba de dar en el medio del proceso electoral una licencia para que esa gente importe sin ningún tipo de problema petróleo venezolano, que va directamente a las arcas de Nicolás Maduro. Ahora nos vamos a una reunión con los empresarios venezolanos donde está Fede Cámaras. Los representantes de Fede Cámaras, que son los representantes, cuando le dan el golpe de Estado de 2002 a Hugo Chávez, quien asume es Carmona Stanga, un empresario que era presidente de Fede Cámaras, la asociación de empresas venezolanas que son la gran mayoría importadoras, que han vivido de chupar la renta del petróleo venezolano a través de importaciones, siendo un sector muy poderoso de la política interna venezolana, generando golpes constantemente o presiones contra los gobiernos que no acceden a darle las cuotas de poder y las cuotas de acceso a renta petrolera que ellos desean. En ese momento, del 2002, se le dio la presidencia a Carmona Stanga. Carmona Stanga derogó la constitución venezolana con el famoso Carmonazo, un decreto que incluso disolvió toda la institucionalidad venezolana. Y 20 años después, Nicolás Maduro, en una reunión donde están estos empresarios, anuncia la eliminación de un impuesto para las transacciones en bolívares para las grandes empresas. Escuchémoslo porque esto es quizás la muestra más cabal del nuevo clima que hay en el país. Impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, IGTF. ¿Lo recuerdan? Lo quieren mucho, ¿verdad? Ustedes han propuesto que se vaya reduciendo progresivamente. Es del 2%. Bueno, estoy firmando el decreto para eliminarlo ipso facto, el 2% del IGTF. Ya estamos en condiciones de hacerlo. Y lo que hay que aumentar es la eficiencia en la recaudación de los otros impuestos que existen, siempre adaptados a la necesidad de producir más. Bueno, todos esos son empresarios venezolanos que tradicionalmente apoyaron a la oposición venezolana, que en el golpe del 2002 asumieron el poder y que estuvieron siempre en contra de los gobiernos chavistas, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, y que ahora están haciendo negocios. Son así. Muchos de esos empresarios venezolanos están accediendo no solamente a cuotas de importación, sino que también a los que fueron las empresas expropiadas, que se han revertido y se han sido dadas a empresarios venezolanos. Hay muchos negocios ahí que no involucran solamente a los empresarios, a la boliburguesía, como se llamaba, la burguesía bolivariana chavista cercana a algunos personajes de gobierno. Es decir, el banquete en Venezuela está armado. ¿Qué falta para ese banquete? Financiamiento. ¿Qué hace falta para que llegue ese financiamiento? Una elección reconocida internacionalmente. Ese es el ciclo en el que está, el que quiere abrir el gobierno venezolano con Nicolás Maduro, y es el ciclo que quiere capitanear la oposición venezolana diciendo, bueno, ya vamos a aprovechar el descontento de la gran mayoría de la gente, y que va a ser el fruto, vamos a ver qué va a ser el fruto de la elección de este domingo. A ver, la gran mayoría de las personas que siguen la política venezolana, desde hace mucho tiempo decimos
es una elección, yo por lo menos digo, una elección complicada para Nicolás Maduro porque realmente tiene todo a cuesta el descontento de la gran mayoría de la población, abrió una brecha electoral y la oposición venezolana, que más allá de que está desgastada, ha logrado unirse y generar cierta esperanza en la base opositora y en algunos venezolanos que están muy enojados con el gobierno. Con razón también, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque bueno, en este tiempo de disputa política y que ha habido represión y utilización de institucionalidad, ha habido arbitrariedad, ha habido determinadas cosas que han generado heridas muy profundas en muchas personas, en muchos venezolanos, con mucha razón. El tema de la migración es una cuestión tremenda. Todas las familias venezolanas tienen a alguien que se fue al carajo. Mucha gente, muchos venezolanos que se fueron después de haber vivido afuera y ser discriminados, ser perseguidos, han vuelto al país. Entonces hay una cuestión ahí con la que el gobierno venezolano lidia, que es la rechera, el enojo que le tienen muchos los venezolanos. Y que la oposición dice, bueno, esta es la mía. A ver, vamos a revisar los escenarios. Antes de eso, por favor póngale like, suscríbanse. También a los que nos están viendo en diferido, on demand, por favor denle me gusta, compartan este video. Esto es un contenido de verdad muy difícil de hacer. O sea, juntar los archivos, intentar ordenar el relato, todo. Así que bien valorado todo lo que en lo que puedan ayudar. Es la manera de ustedes también de participar, también en los comentarios. Yo estoy leyendo todo lo que están diciendo. Nos vamos con los escenarios. Yo los ordené, voy a ir diciendo mi opinión, ustedes van a ir comentando, después vamos a ir leyendo algunas de sus valoraciones. El primero, que me parece que es el de mayor posibilidad, que es una victoria del chavismo y una legitimación opositora. ¿Por qué digo mayor posibilidad? Porque no por un tema únicamente electoral, sino porque es posible que el chavismo se proclame ganador de la elección y que la oposición desconozca los resultados. Ya la oposición ha preparado un conteo rápido y seguramente va a anunciar los resultados antes de que se den. Y cuesta creer también que el chavismo vaya, el gobierno de Nicolás Maduro vaya a decir perdí la elección si no es arrasado en las urnas. Es mi pálpito, no sé, es lo que yo pienso. En las encuestas la gran mayoría de los venezolanos creen, por lo menos la mitad, que va a suceder esto. Si sucede eso, volvemos a foja cero, pasa una mosca por acá, perdón, que es, vuelve el escenario de desconocimiento internacional, de aislamiento, hay que ver en cuánto afecta a las licencias petroleras. Yo creo que ese proceso avanza independientemente de lo que suceda en estas elecciones. Pero bueno, va a tener un costo bastante grande y esto es lo que apuesta la oposición. La oposición piensa que el gobierno venezolano no va a reconocer una derrota y que después empieza una deslegitimación de vuelta y un armado de una realidad paralela con protestas, aprovechando el descontento de la gente para presionar por una transición democrática en Venezuela. Este es el escenario que diría base. Es decir, este es el escenario más probable. Independientemente de las encuestas. Pues sí, bueno, si nos llevamos por la encuesta, como decíamos, la verdad la oposición tiene más, según las encuestas, tiene la preferencia principal. Victoria del chavismo y legitimación internacional. Esto sería, gana el chavismo y todos los actores internacionales, en vez de pronunciarse a favor de la oposición que desconoce, avala los resultados. Esto pasó con el referéndum revocatorio y con las elecciones de 2005. Podría suceder que Estados Unidos condena y saca algún comunicado, sobre todo en clave política interna, para que los republicanos no corran a los demócratas en la elección y Harris no tenga que salir a defender la posición del gobierno de Biden. Y después siga negocios as usual, como si nada hubiese pasado. Yo creo que esa
hay una probabilidad también que esto suceda. Victoria de la oposición y disputa institucional por el poder. Para mí este es el segundo y que le pelea también al primero, en primer lugar al escenario más probable. ¿Por qué? A ver, porque hay una manera de ver la política venezolana de una manera lineal. Es decir, se gana, se pierde y suma cero. Pero realmente hemos visto que la política venezolana es muy complicada, que vos podés ganar una elección y que después, la verdad, la situación no es tan lineal, porque empieza una disputa mucho más institucional, de calle, donde depende mucho la fuerza que vos tengas y que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido siempre muy hábil en llevar todo al terreno de quién tiene más fuerza. Por ejemplo, la experiencia de las parlamentarias de 2015, donde la oposición ganó, la Asamblea Nacional, donde había ganado con la mayoría calificada para destituir hasta el propio vicepresidente, donde el Tribunal Supremo Electoral, Supremo de Venezuela, la Corte Constitucional en otros países, terminó quitándole a algunos diputados de esa mayoría calificada a la oposición por denuncia de fraude, y eso terminó en una disputa entre el Parlamento venezolano controlado por la oposición, el Poder Ejecutivo y el resto de poderes ejecutivos, que hay 5 poderes ejecutivos en Venezuela. Y bueno, eso derivó en que, por ejemplo, el Parlamento venezolano, el presidente iba atrás de todos los inversores diciéndole: nosotros no vamos a permitir o no vamos a aprobar que renegocien los bonos de deuda, y se generó una dualidad: nosotros no vamos a aprobar nuevas inversiones petroleras. Y de repente llegó un fallo del Tribunal Constitucional venezolano diciendo si se puede esta inversión, que debería haber sido aprobado por el Parlamento venezolano. Empezaron las protestas y después vino, un tiempo después, el armado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolano como un parlamento paralelo controlado por el chavismo en el clímax de las protestas de 2017. Bueno, yo creo que eso se puede llegar a dar si gana la oposición por un margen grande, de que el chavismo, controlando el resto de los poderes, genere también esa misma dualidad de gobierno que también la oposición intentó generar con la autoproclamación de Guaidó. Me parece un escenario totalmente posible, porque todo va a depender de vuelta de la unidad del chavismo. Si el chavismo está unido y asume ese camino, como algunos dirigentes han dicho, la oposición vamos a hacer un fastidio, realmente la oposición la va a tener muy difícil, porque va a pagar también el costo de la crisis. No va a ser solamente el gobierno venezolano pagándolo como la cara del gobierno. Y bueno, y el último escenario, que es el que espera toda la oposición venezolana, que es el de victoria de la oposición y escenario de transición. Que la oposición venezolana le pone mucha cuestión, mucha energía a esto, diciendo: bueno, va a ser un camino de rosas, vamos a dar una elección contra Pinochet, como el referéndum de si continuaba o no continuaba, y eso va a determinar el rompimiento del régimen, como la derrota de Daniel Ortega contra victoria de Violeta Chamorro en la Nicaragua sandinista, que dicho sea de paso, esa elección estuvo mediada por un acercamiento con los Estados Unidos, y hubo un acuerdo donde los sandinistas quedaban en control, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y la policía. Bueno, eso es lo que dice la oposición. Nosotros vamos a partir de esto, la victoria la presidencial va a ser un detonante para generar esa transición. ¿Qué creo yo? Que eso es muy difícil que pase. Sobre todo si el chavismo se mantiene unido, y no hay ningún indicio, en mi opinión, para que el chavismo no se mantenga unido, sobre todo la cúpula del chavismo. Lo que hemos visto es que el chavismo ha ido perdiendo volumen político y actores políticos que lo integraban, pero eso no ha querido llevar, y se ha encerrado en sí mismo, pero eso no ha significado que haya perdido poder. ¿Por qué? Básicamente porque se ha mantenido unido. Porque, a ver, la gran mayoría de los chavistas van y votan a Maduro. Estén descontentos, estén enojados, estén arrecho con todo, van y lo votan. Y la gran mayoría del mundo militar,
sabe que un gobierno chavista le garantiza su estatus, más allá de lo que suceda aguas abajo. Lo mismo con el alto mando político-militar, con los cuadros de izquierda, con el alto funcionariato. Es decir, es eso o que venga un gobierno de oposición y los saca a todos y intente generar un nuevo esquema. Que ese es el principal error de la oposición. El principal error de la oposición es pensar que va a poder resetear el país. Y no lo va a poder resetear. Es decir, que va a venir, que va a ser como Hugo Chávez en el 1998, va a poder sancionar una nueva constitución, los militares de vuelta a los cuarteles, todo el mundo chavista desaparece y eso no va a suceder. Va a tener que negociar y va, sea como sea, integrar el sistema político y convivir con nuevas reglas o que se pongan de acuerdo. Para mí, en mi opinión, debería haber un acuerdo mucho más grande que no se dio en esta elección. Debería haber una justicia transicional para empezar, en mi opinión, en Venezuela. Es decir, una justicia donde vayan tanto los chavistas como los opositores y reconozcan las cosas los crímenes que se cometieron durante esta época de disputa y haya resarcimiento o una condena en esa justicia transicional donde haya una reconciliación. Ese debería ser el deber ser. Para mí no va a suceder nunca. En Colombia en este momento hay una justicia transicional que realmente hay que sacarse el sombrero porque es lo que está sucediendo entre los paramilitares, los militares y las víctimas y también los guerrilleros, que realmente la verdad que yo cada vez que veo un video donde los paramilitares van con las madres de las víctimas a reconocer fosas comunes y cuentan toda la historia, a uno se le eriza la piel porque hacen eventos en teatros donde esta gente cuenta todo lo que hizo y donde estos familiares los increpan y le piden por favor que le digan dónde están sus hijos, y básicamente la justicia transicional colombiana, si vos te haces cargo y te pones a disposición, tenés que reconocer todo, porque si no vas a la justicia ordinaria y ahí sí te cae una pena mucho más grande por, sobre todo, los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido. Para mí en Venezuela debería haber eso, en mi opinión, para que se dé una reconciliación, que digamos, todo también en la sociedad venezolana, para mí ya la cuestión se ha igualado. Por la crisis ha igualado a opositores y chavistas, más allá del electoral, porque la crisis le ha golpeado a todo el mundo igual. Bueno, cerrando con esto, para mí el escenario principal es una victoria del chavismo de legitimación opositora, y el segundo escenario podría ser una victoria de la oposición y el escenario de transición, y el tercero una victoria del chavismo de legitimación internacional. Esos son mis tres escenarios en orden de importancia. Vamos, Lautaro, a ver qué dice nuestra audiencia, qué opina ellos, qué opinan, cuál es el pálpito. ¿Cómo va, Bruno? Ahí te digo, hay un margen como de polémica directamente por Maduro. Acá tenemos a Alejandro Pino, así como después Chávez Maduro lideró Venezuela. ¿Qué viene después? ¿Seguirá siendo necesario un régimen personalista e incluso autoritario? Autócrata también dice. Y es que es la gran pregunta de cuál sería el tercer gobierno de Nicolás Maduro. Se habla de que habría una apertura a figuras de oposición, sobre todo la oposición no tradicional, este sector, tercer sector, para integrar al gobierno como ministro, de que va a haber un recambio de figuras. Ahora viene la elección a gobernadores, que puede adelantarse si hay una crisis política, para desviar la atención y generar una competitividad en todos los factores políticos que pueden llegar a estar en la calle. Poner un ejemplo, si hay elecciones a gobernadores, todos los que están en las provincias, en los estados, tienen que hacer campaña para ser reelegidos o ser elegidos como gobernadores, y eso le quita toda la energía al conflicto político venezolano y desvía la atención. Eso es un escenario que podría suceder si la elección de Maduro está disputada. Para Maduro va a ser muy importante el margen con el que gane, si gana, porque es lo que le va a permitir seguir afianzándose en el poder. Es muy difícil ver un escenario donde Maduro está fuera del poder, básicamente por lo que hablábamos, ¿no? Bueno,
qué pasa con él y con toda la gente que está a su alrededor. Para el chavismo, obviamente que le convendría bien una renovación. Hay una figura como la de Héctor Rodríguez que tiene 40 años, que lanzó el Movimiento Futuro, el gobernador del estado Miranda, el más representativo, el más numeroso en Venezuela, que podría ser una figura de ese nuevo ciclo, pero no está claro que pueda llegar a suceder y yo veo muy difícil que Maduro termine diciendo, bueno, me voy a criar unas ovejas y dejo a otra persona cuando no tenga asegurado lo que pueda llegar a suceder con él y su familia. Perfecto, Bruno. Esa era como la más importante que destacó. Paso a recordar lo que dijo Bruno. Dejen su like, comentarios, suscríbanse. En 40 minutos arranca el programa de Adrián Celaya. Te dejo a vos, Bruno, si querés dejar alguna conclusión. Bueno, vamos a estar, bueno, acá pregunta Demoliendo mitos de la política, el canal hermano, ¿alguna reflexión sobre la posición del Partido Comunista de Venezuela? Bueno, hay dos partidos comunistas de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela, que según el Tribunal Supremo de Justicia pertenece a figuras cercanas al Partido Socialista Unido de Venezuela, que se le dio esa directiva, y el partido históricamente de los dirigentes comunistas, que denuncia que eso fue una maniobra para quitarle el partido, que está apoyando a Enrique Márquez, un candidato de oposición que antes integraba Un Nuevo Tiempo y es fiel, son uno de los más opositores al gobierno venezolano, que creen que, bueno, que se desvió del rumbo del socialismo. Que también está apoyado por Walter Martínez, el analista internacional que ustedes lo conocerán por tener un parche en el ojo, que fue echado de Venezolana de Televisión por el el que era ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional. Yo conozco muchos militantes de ese partido que realmente están muy enojados con lo que está sucediendo porque realmente sienten que le han quitado el partido y están muy descontentos con su dirigencia. No sé si era la manera, porque hubiese sido más digno que presentaran su propio candidato que apoyaran un candidato que estuvo identificado con la derecha venezolana, con el antichavismo. Para mí cometieron un error político tremendo es también lo que siempre termina pasando cuando una figura cercana al chavismo se va o se convierte en disidente, que termina generando alianzas con los que están en contra del gobierno, y los que están en contra del gobierno, que tienen más cartel, son opositores antichavistas que la base chavista ve como enemigos o adversarios. Para mí fue un error político. Las razones de fondo son bastante legítimas porque el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno venezolano dejó de hacer lo que hacía antes en el Gran Polo Patriótico, que era alianzas de igualdad o de dar cuotas de poder, y sustituyó esa política por lo que se llama en Venezuela la planadora, que es pasar a planazo a todo el que esté en contra y plantee una disidencia, y eso realmente, como sabemos, en una fortaleza asediada, cuando hay una disidencia, se termina convirtiendo en un problema, y es lo que ha pasado en Venezuela y que me parece que es una práctica poco democrática. Pero bueno, ¿qué decir? Yo no estoy de acuerdo. Como chavista que lo soy, no estoy de acuerdo con esa política, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, sí, llevas tiempo afuera de Venezuela, dice Luis. Pero nunca sentí la influencia del PCB ni a favor ni en contra. En su momento el PCB juntó muchos votos en la campaña de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, por lo menos en su tarjeta electoral, 1 millón de votos, pero ha perdido influencia a partir de que le han quitado cuotas de poder, y realmente es un partido que también tiene un discurso político muy, muy marxista-leninista, que no conecta con la gran mayoría de la población venezolana, porque ese discurso socialista de marxismo ha sido cooptado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, es muy difícil que vos, intentando hacer un discurso purista contraponiéndose al partido hegemónico, logres construir algo que le haga mella si no lo integrás. Lo mismo pasa con un partido político redes de Juan Barreto, que fue alcalde de Caracas, que es una persona que se fue del chavismo muy mal y que también está apoyando a Enrique Márquez,
que no es una figura mía, no es una figura de mi agrado, ¿no? Pero que era un dirigente representativo en su momento. Digamos algo, lo peor que pasa con los exministros y altas figuras que pertenecían al alto directorio chavista, a los lugares de poder, es que ellos critican a Maduro, pero cuando estaban en el poder tenían las mismas prácticas, arbitrarias. Y no está conmigo, si está conmigo, te paso por encima. Uno de ellos, el que quizás tenga la mayor doble cara o que sea el más impresentable de todo, es Andrés Izarra, que fue ministro de Comunicación de Hugo Chávez, que era una persona totalmente déspota en Telesur y en el Ministerio de Comunicación, y otras figuras que están dentro del gobierno que son realmente mejor perderlas que encontrarlas. Dicho esto, me despido, saludos a ustedes y estamos hablando el próximo jueves de estas elecciones, analizando todo y bueno, con nuevas novedades espero tener para el próximo programa de cómo vamos a empezar a partir de septiembre, mediados de agosto y septiembre, con una nueva modalidad de programa donde voy a intentar sumar cosas nuevas para que ustedes estén acompañando este espacio en DMP Geopolítica, que es un canal que ya estamos todos, falta gente, digo, porque cada vez hay gente más capa, más formada, más inteligente, más intelectual, llenando de contenido este canal, donde todos tienen acceso a una perspectiva distinta de la geopolítica internacional, donde se pueden enterar de todo en tiempo real y que realmente yo por lo menos me siento orgulloso de pertenecer a este equipo y que estamos creciendo gracias al apoyo de ustedes y al compromiso también de ustedes que van comentando, que van dejando su like, que también van diciéndole, corriendo boca a boca, ¿no? Porque las redes sociales están muy bien, pero también el boca a boca es muy importante. Comentarle, che, vi a Bruno Garcini, che, vi a Adrián Celaya, che, vi a Javier Francisco Martínez, a Fernando Moragón, hablando al Doomer, hablando de cosas y enfoques novedosos, sobre todo en este año donde hay elecciones en el imperio en Estados Unidos y donde todos nosotros vamos a estar alineados siguiendo este proceso. Hasta la próxima. Chao, chao.